Los inicios del Centro de Cálculo se remontan al año 1969, cuando el Ministerio de Educación y Ciencia adquirió un gran computador con un préstamo del Banco Mundial de 300 millones de pesetas para crear un centro de proceso de datos para dar servicio administrativo al Ministerio y también como soporte para la investigación en las universidades. De esta manera, 2 años después, en el año 71, plantea una convocatoria abierta a todas las universidades y centros de investigación para dotar de equipos informáticos en las distintas universidades conectados a este gran computador, y dentro de esta convocatoria la Universidad de Granada decide concurrir. El rector de aquel entonces, Federico Mayor Zaragoza, me encargó a mí realizar una memoria sobre las necesidades de los distintos cátedras. En aquel entonces no había departamentos, eran cátedras de la universidad. Entonces fui recorriendo distintas cátedras e hice una memoria, ¿no? De acuerdo con el concurso que se hizo en el Ministerio, pues a nuestra universidad consiguió la dotación para uno de estos centros de cálculo. Yo quería hablar de mi experiencia en el Centro de Cálculo básicamente porque yo era licenciada en Estadística y luego doctor en Estadística e Investigación Operativa. Entonces, mi labor en el Centro de Cálculo fue esencialmente ayudar en el desarrollo de programas de estadística, organización de datos, gestión de datos, a toda la investigación científica, bueno, científica no, toda la investigación de la universidad. Porque en ese momento en la universidad no había realmente ningún tipo de medio que no fuera el Centro de Cálculo. Yo, como ejemplo, quiero poner el hecho de que yo, siendo alumna en práctica, estuve haciendo unos cálculos estadísticos en el Departamento de Sociología un verano y estuve 3 meses con una calculadora haciendo coeficientes de regresión. Y esos fueron 2 años antes de que el Centro de Cálculo se inaugurara. Después, cuando el Centro de Cálculo se inauguró, poníamos en práctica y desarrollábamos apoyo a toda la universidad. Bueno, pues a lo mejor... No, es que no tengo ahora mismo las cuentas, pero pueden ser 50, 60, 70 trabajos cada curso académico de tesis doctorales, investigaciones de distintos tipos. Los inicios del Centro de Cálculo fueron muy duros, entre otras cosas porque los recursos de que disponíamos era de un terminal al que se cedía al ordenador del Ministerio en Madrid, en la calle Vitruvio, y ese terminal pues disponía solo de tarjetas perforadas para dar las entradas y de una impresora. Entonces, con estos recursos logramos hacer una serie de aplicaciones, un montón de aplicaciones, tanto de gestión administrativa como de apoyo a la docencia, apoyo a la investigación fundamentalmente, y luego también tuvimos una gran actividad en relación con las empresas del sector. Desde el inicio de su actividad, las preocupaciones y ocupaciones del Centro de Cálculo básicamente se movían. Por una parte, en lo que era dar soporte a la investigación, donde fundamentalmente lo que se hacía eran los propios programas que necesitaban los investigadores, y poquitos en aquel entonces eran los que se hacían sus propios programas. En este sentido, también desde el inicio, lo que se comenzó a hacer fueron unos cursos, fundamentalmente programación Fortran, luego se fueron ampliando, en el que se daba conocimientos de programación en Fortran a estos investigadores. Eso empezó mes o 2 meses por ahí. Estos cursos de programación Fortran fueron evolucionando, ampliándose con alguno de introducción a los sistemas operativos, y al poco tiempo se convirtieron en unos cursos que duraban todo el año académico, que se llamaban programador de aplicaciones de gestión científicas. Esta programación de aplicaciones científicas se amplió con otro curso de programador de aplicaciones de gestión, y estos se mantuvieron prácticamente hasta el inicio de los estudios de informática,
incluso 1 año o 2 años después de que se iniciaran los estudios reglados de informática, donde desaparecieron. La primera aplicación, una aplicación más insigne, era la de la matrícula. La matrícula fue una aplicación en la que, de algún modo, de forma directa o indirecta, a todos los miembros del centro de cálculo en aquella época nos tenía implicados en sus 3 fases. La primera fase, que consistía en digitalizar todos los datos de los impresos de matrícula que los alumnos rellenaban manualmente e presentaban en las secretarías de los centros, y esto nos lo remitían al centro de cálculo para su digitalización. Posteriormente se hacía la fase de validación. En esta fase, pues lo que se hacía es validar los datos que se habían digitalizado y grabados en tarjetas perforadas. Y por último se pasaba a la fase de explotación, en la que se obtenían para cada asignatura pues las listas de clase, las actas, las papeletas, que según nos lo indicaba cada uno de los centros. También, por supuesto, los informes estadísticos que el rectorado nos iba requiriendo en cada momento y cada uno cada vez variado. Estaba un soporte desde el inicio a todo lo que era la gestión universitaria, con aplicaciones tales como matrícula, gestión de bibliotecas, contabilidad, etc. Y un cuarto aspecto estaba más relacionado con instituciones y empresas exteriores a la universidad. Así se colaboraba, por ejemplo, con la delegación del Ministerio de Hacienda, distintas actividades de gestión, Diputación de Granada, Ayuntamiento de Granada. Se colaboraba también con empresas como fue Puleva, Covirón, Caja General de Ahorros, etc. Y un aspecto en aquel entonces casi mal visto por la comunidad universitaria fue realizar proyectos conjuntamente con empresas. En este sentido, se tuvo una colaboración con la Compañía Andaluza de Minas, que explotaba las minas de Arquife. Esta colaboración se inició en 1974 y estuvo prácticamente abierta hasta el cierre de las minas. Aquel proyecto, básicamente lo que era digitalizar toda la mina y a partir de esa digitalización obtener las costas de explotación, etc. Se inició a realizar un boletín actualizado de los ingresos de obras en la biblioteca de la Facultad de Ciencias. Eso era muy útil a nivel de todos los departamentos, conocer qué nuevos libros se habían adquirido por la biblioteca y que podían servir para su docencia. También se hizo una aplicación consistente en obtener un banco de datos de los resultados académicos de la EGB en la provincia. Y esto en colaboración con el Departamento de Inspección de la EGB de la provincia. Y también quiero recordar, como otra aplicación insigne, rondaba los años 80, que fue la realización de la aplicación de contabilidad al Departamento de Asuntos Económicos de la Universidad. Y además se tuvo que hacer en una máquina, una computadora Philips, que se adquirió para tal fin. La satisfacción de los investigadores de la universidad con el centro de cálculo, el sentimiento de ahora sí que puedo hacer cosas y esto está saliendo y esto sale lo que yo quería que salga, no lo que yo quería, lo que yo esperaba que saliera por mi estudio científico, etcétera, realmente para mí fue tremendamente satisfactorio. Eso quiero comentarlo a todos los pasados, aparte de las anécdotas de que, por ejemplo, hubo un estudio científico en el cual tratábamos síntomas de infarto de miocardio y estuvo a punto de darle un infarto a todos nosotros mientras estudiábamos esos síntomas. Una vez me acuerdo que le dije yo a un médico,
mira, necesito más datos, estadísticamente hablando tienes 30 casos justos, esto estadísticamente no es significativo. Y dice, sí, pero no querás que siga matando gente o que mate gente, porque estos son datos de gente que ha muerto. Entonces, claro, ya digo, de esto hay un montón de anécdotas francamente satisfactorias que hicieron, aparte por supuesto de la relación con los compañeros, la sensación de hacer algo nuevo que no estaba haciendo nadie o casi nadie en España, y lo que hemos comentado pues hacen que mis años en el Centro de Cálculo fueran magníficos. Creo que es importante resaltar que el Centro de Cálculo se inaugura en el árbol de la informática en la ciudad, en la provincia de Granada, y contribuyó bastante a la formación de todos los profesionales que en los distintos ámbitos desarrollaron su actividad en la ciudad, colaborando así al progreso y modernización de nuestra ciudad. Estos años marcaron todo mi desarrollo profesional. Lo marcaron en el sentido de que luego, junto con otros compañeros, con Alberto Prieto, con Buenaventura Clara, fuimos los que impulsamos los estudios de informática en esta universidad. Todos nosotros acabamos siendo profesores, desarrollamos nuestra actividad profesional. Yo, por ejemplo, ya digo, terminé siendo titular, pero al poco tiempo, a los 7 u 8 años, yo ya era catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Y esto es debido, evidentemente, a la formación que adquirí en el Centro de Cálculo y a la formación que adquirí teniendo que autoformarme para llevar a cabo los estudios de informática. Yo quiero creernos, creo y estoy segura que el origen del centro de los estudios de informática en esta universidad fue el Centro de Cálculo. Y quiero decir también que ahora mismo los estudios de informática de esta universidad están entre los primeros de Europa y entre los primeros del mundo. Y creo que algo tuvimos que ver nosotros. Las dificultades que teníamos fueron muy grandes porque, aparte de lo reducido del material que disponíamos, no teníamos una plantilla de personal, de personal especializado, de tal manera que la programación de todas las distintas aplicaciones, repito, tanto de gestión como de investigación, pues se hacía por personal, por lo que llamábamos meritorios, ¿no? Eran alumnos de último año o ya incluso licenciados que trabajaban en el centro. En fin, fueron unos años muy vertiginosos, de mucho trabajo, había que trabajar incluso por la noche y, en fin, que fueron unos años que recordamos ahora con gran placer y gran satisfacción, porque creo que hicimos una labor muy meritoria y que sentaron las bases para lo que la informática es hoy día en la universidad, tanto de investigación como de docencia y como de gestión.